complete. Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy seguiremos con esta sección. Ahora les voy a enseñar cómo instalar nuevos vehículos a GTA San Andreas, sin necesidad de reemplazar, siendo este un método más sencillo. Vamos a necesitar un GTA San Andreas en versión 1.0. También necesitaremos Essentials Pack, que es un paquete con todos los complementos necesarios para instalar mods, como Cleo 4, ModLoader, Silent Patch, etc. También necesitaremos Open Limit Adjuster, que ajusta los límites del juego, y es requerido para esta clase de mods. Y por último, el complemento más importante de todos, Fastman 92 Limit Adjuster, que es el que nos permitirá agregar nuevos vehículos sin reemplazar. Aunque Open Limit Adjuster y este mod cumplen la misma función, este nos da más posibilidades de modificar el juego, además de que ambos mods pueden trabajar en conjunto. Y por último, vamos a copiar 5 archivos de la carpeta data de GTA San Andreas. carcols.dat, cargrp.dat, carmods.dat, handling.cfg, y vehicles.id. Y los vamos a pegar en una carpeta en el escritorio. Estos los vamos a utilizar después. Vamos a descargar Essentials Pack y Open Limit Adjuster. Una vez descargado ambos mods, los descomprimen. Para instalar Essentials Pack únicamente arrastren todo a la ruta raíz de GTA San Andreas. Si les pide reemplazar, denle que sí. Para instalar Open Limit Adjuster, únicamente arrastren su carpeta hacia ModLoader. Muy bien, ahora vamos con Fastman 92 Limit Adjuster. Vamos a descargarlo desde Mixmods. Damos clic en la opción, para GTA San Andreas PC. Nos enviará a Share Mods, esperamos 5 segundos, y damos clic hasta que se descargue. Una vez descargado, lo descomprimen. Vamos a mover todo a la ruta raíz de GTA San Andreas. Y por último, vamos a abrir el juego. Como pueden ver, nos dice que se generará un archivo .ini, mejor conocido como archivo de configuración. Y cerramos el juego. Perfecto, ahora vamos a configurar el Fastman 92 Limit Adjuster desde el archivo de configuración. Vamos a abrirlo con el blog de notas. Vamos a modificar estas configuraciones que están viendo en pantalla. Para buscar la configuración requerida, presionamos el comando Ctrl+B. Como pueden ver en la imagen, esto lo vamos a configurar si no tenemos Open Limit Adjuster. Yo no voy a cambiar nada, es mejor tenerlo instalado, ya que es requerido por otros mods como Proper Fixes. Los números entre paréntesis son el número por defecto. En número de Keylabel Model IDs, les recomiendo colocar 10.000 o más. Si ven que hay un numeral al inicio de cada línea, significa que está deshabilitada. Para habilitarla únicamente tenemos que eliminarlo. Y lo mismo vamos a hacer con las demás configuraciones. Ahora, si ven que la configuración tiene un 0, significa que está desactivada. Para activarla únicamente cambiamos el 0 por un 1. En número de líneas estándar, le vamos a sumar los vehículos que vamos a agregar. Pero para estar seguros, colocamos una cifra como 300 o 400. No vayan a poner cifras exageradas, como 9999, ya que puede generar errores. En estas líneas que dicen, número de líneas para motos, barcos y aviones, vamos a sumar los vehículos que vamos a instalar, es decir, si vamos a instalar 4 motos, sumamos 4. Pero nuevamente para asegurar, colocamos una cifra aproximada del total de vehículos que vamos a instalar. Yo pondré 35. Como su nombre lo indica, esta opción nos da la posibilidad de agregarle audio a los nuevos vehículos. Esta opción nos permite agregar capas de pintura a los nuevos autos. Y por último, vamos a desactivar esta opción. Esta opción vendría siendo como el Crash Info del Fastman 92 Limit Adjuster, pero en mi opinión, el Crash Info de Essentials Pack es mucho mejor. Y guardamos los cambios. Perfecto, ya podemos instalar nuestros nuevos vehículos sin reemplazar. Las mejores páginas para descargar mods son GTA Insight, GTA All, y Mixmods.com, todas tienen una gran variedad de vehículos. En mi caso voy a instalar estos 5 vehículos, pero el Deluxe lo voy a instalar después.
Primero que todo, debemos cambiar el nombre de los vehículos que vamos a instalar. Debemos cambiar el nombre de su archivo de FFITXD, es decir, su modelo y textura. Pueden poner el nombre que quieran. Muy importante, los nombres no deben tener más de 7 palabras, de lo contrario el juego crasheará. Y sí, dije 7 palabras otra vez. Ahora, vamos a mover nuestros vehículos en una carpeta hacia ModLoader. Para tener un mejor orden, creamos una subcarpeta, y los pegamos ahí. Perfecto, ahora, vamos a crear un archivo de texto en la carpeta del mod, el nombre no importa. Lo abrimos, y vamos a pegar esto que les dejé en la descripción. Ojo, esto no es obligatorio, yo lo hago para tener todo ordenado. Si prestan atención, estos nombres son los mismos de los archivos de la carpeta data de GTA San Andreas. Primero vamos con vehicles.ide. Vamos a abrir el archivo que copiamos. Como pueden ver, los vehículos del juego están configurados por cadenas de texto, similar a los peatones de la guía anterior. Para crear nuestros nuevos vehículos, debemos copiar cadenas de texto de los vehículos que vamos a utilizar como base. Para conocer el vehículo que vamos a tomar como base, les dejaré esta página que lista todos los vehículos del juego por su nombre y modelo. En mi caso voy a basarme en el Cabi para el Taxi Zebra, en la Freeway para la moto Angel, en la Marquis para la Rio, y en el Sea Sparrow para el helicóptero Bossard. Para buscar la configuración requerida, presionamos el comando Ctrl+B. Como pueden ver, ya encontré la cadena de texto para el Cabi, lo que vamos a hacer es copiar esta cadena, y la vamos a pegar en nuestro archivo de texto. Esta la voy a pegar en la sección vehicles.ide. Y lo mismo haremos con los otros vehículos. Como pueden ver, ya copié las cadenas de texto que voy a utilizar como base. Ahora debemos modificar sus valores. El primer valor se trata del número de identificación. Recuerden, no vamos a usar el mismo número, o un número cualquiera, debemos usar números que no son utilizados por el juego. En GTA Forums, podemos encontrar esta página que nos lista todos los números de identificación que no son utilizados por el juego, y que podemos usar para instalar nuevos peatones, vehículos y armas. Yo voy a usar desde el 1194. Los siguientes dos valores se tratan del modelo y textura. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestro vehículo. Ambos valores deben coincidir, o de lo contrario habrá errores. El siguiente valor se trata del tipo de vehículo, es decir, es un auto, un camión, una moto, etc. Dejémoslo igual. El siguiente valor se trata de su configuración de manejo. Les recomiendo que pongan el nombre del vehículo en mayúsculas. El siguiente valor se trata del nombre del vehículo. Nuevamente, coloquen el nombre en mayúsculas. Estos valores son más avanzados, no recomiendo cambiarlos. Perfecto, ya le asignamos un número de identificación a nuestros autos. Vamos a abrir el archivo, handling.cfg. Este archivo tiene la configuración de manejo de todos los vehículos del juego. Vamos a buscar la configuración del vehículo que estamos utilizando como base. Aquí está el Taxi Cabi, vamos a copiarlo, y lo voy a pegar en el documento de texto, en la sección para autos. Y lo mismo haremos con el resto de vehículos, en su respectiva sección. Un momento, ¿están viendo que la moto Freeway tiene dos configuraciones de manejo? Bueno, esto se debe a que las motos, barcos, y aviones tienen una configuración adicional, que podemos identificar con un símbolo. Las motos empiezan con el signo de admiración, los barcos con el signo de porcentaje, y los aéreos con el signo de dinero. Vamos a copiar y pegar la configuración adicional, por eso les recomiendo crear una sección en nuestro archivo de texto para cada tipo de vehículo, para no confundirnos en este punto. Y lo mismo haremos con el helicóptero y el barco. Muy bien, ahora, vamos a escribir el nombre de nuestro vehículo en mayúsculas, específicamente el tercer nombre que escribimos. Perfecto, ya creamos la configuración de manejo para los nuevos vehículos.
Ahora abrimos el archivo, carcols.dat. Este archivo tiene la configuración de colores de los vehículos del juego. Estos números se tratan del color primario y secundario, respectivamente. Aquí básicamente es lo mismo, vamos a copiar y pegar la cadena de texto que estamos utilizando como base, y las pegamos en la sección de carcols.dat. Aunque 3 de mis vehículos tengan una capa de pintura única, voy a hacerlo de todos modos para asegurar. Y por último, les cambiamos el nombre. Perfecto, ya le asignamos los colores a nuestros vehículos. Y por último, abrimos el archivo, carmods.dat. Este archivo tiene las configuraciones de los autos que podemos modificar en los talleres. Algunos mods de autos pueden tunearse en los talleres, cosa que veremos más adelante. Pero si no te sientes muy seguro en este punto, les recomiendo que solo copien la cadena de texto del Cabi, que modifica únicamente el nitro. Como lo dije anteriormente, únicamente voy a instalar de auto el Taxi Zebra. Perfecto, ya tenemos las configuraciones de nuestros nuevos autos, sin tener que modificar los archivos originales. Espera, ¿pero qué pasó con el Deluxo que ibas a instalar? Si recuerdan la guía para instalar mods a GTA San Andreas, les dije que algunos mods de autos tienen sus archivos de configuración en los archivos léanme. Este es el caso del Deluxo, que ya tiene sus configuraciones en los archivos de texto del mod. Lo único que voy a hacer es copiar y pegar cada cadena de texto en su respectiva sección, y voy a cambiar el nombre. Para no hacer tan largo el video, ya configuré las cadenas de texto del Deluxo. Pueden ver que el Deluxo tiene más opciones en carmods.dat, esto se debe a que este auto es completamente tuneable sin craseos. Guardamos los cambios, y por último, voy a mover su modelo y textura a la carpeta del mod. Perfecto, ya configuramos las cadenas de texto de nuestros vehículos. Ahora, vamos a agregarle sonido a nuestros nuevos vehículos sin reemplazar. Vamos a la carpeta data de GTA San Andreas, y abrimos el archivo, Vehicle Audio Settings. Como pueden ver están listados los vehículos del juego, y nuevamente, para agregarle audio a nuestros vehículos debemos tomar uno del juego como base. Y las vamos a pegar entre estas líneas. Para no hacer tan largo el video, ya copié y pegué las líneas de mis vehículos. Y por último, vamos a cambiar el nombre. Y guardamos los cambios. Perfecto, nuestros vehículos ya tienen sus audios instalados. Ahora, vamos a hacer que nuestros vehículos tengan su nombre al subirse a ellos. Para esto vamos a ir a la carpeta del mod. Vamos a crear un nuevo archivo de texto, y le vamos a cambiar la extensión. El archivo debe quedar como .fxt. Lo abrimos con el bloc de notas, y vamos a colocar el nombre de nuestro vehículo en mayúsculas, específicamente el cuarto nombre que escribimos. Y a un lado, escribimos el nombre que va a aparecer al subirnos. Y guardamos los cambios. Y ya para terminar, vamos a configurar la aparición de los vehículos en el juego. Para esto vamos a copiar el archivo, cargrp.dat, a la carpeta del mod. Como pueden ver, aquí están los vehículos del juego agrupados por la zona de aparición, como zona rica, desierto, campo, etc. Pueden ponerlos en la zona que quieran, en mi caso quiero que el Deluxo aparezca en zonas adineradas. Lo escribimos de la misma forma que los otros vehículos. El Taxi Zebra quiero que aparezca en zonas bajas. La Moto Angel quiero que aparezca en el campo y el desierto. Y la Río, la vamos a colocar en la sección de botes. Y guardamos los cambios. Lamentablemente los vehículos aéreos, y vehículos de emergencia, no se pueden aparecer con este archivo, se deben hacer aparecer de diferente manera, cosa que veremos más adelante. Entonces, ¿cómo voy a comprobar si se instaló el Bossart? Para aparecer estos vehículos debemos usar un Cleo mod, conocido como Name Vehicle Spawner. Este mod nos permite spawnear vehículos escribiendo el nombre de su modelo DFF. Una vez instalado el mod en ModLoader, vamos a entrar al juego para comprobar si los vehículos se instalaron correctamente. Muy bien, para activar el Car Spawner, activamos la combinación W+P. Y escribimos el nombre de nuestro vehículo. Como pueden ver, el Deluxo se instaló correctamente, teniendo el mismo sonido de motor del Infernus. Al entrar a un vehículo, se nos mostrará su nombre en la parte inferior derecha.
Y sí, este vehículo es completamente tuneable en los talleres de modificación. La Moto Angel se instaló correctamente, con sus audios de motor y nombre en la pantalla. Y también la podremos ver conducida por otros peatones. Y lo mismo puedo decir con la Rio, que aparecerá en las zonas costeras. También el helicóptero Bossart se instaló correctamente. Y por último, el taxi Zebra se instaló correctamente. Si prestaron atención, no me apareció la leyenda para activar las misiones de taxista. Bueno, esto se debe a que tenemos que agregarle funciones especiales a estos vehículos, para activar las misiones de taxista y vigilante. Para activar las funciones especiales, vamos a modificar el Fastman 92 Limited Jaster. Vamos a activar estas opciones que pueden ver en pantalla. Recuerden, para buscar la configuración requerida, presionamos el comando, Ctrl+B. Y guardamos los cambios. Muy bien, ahora, vamos a la carpeta data de GTA San Andreas. Vamos a abrir el archivo, modelspecialfeatures.dat. Como pueden ver, nos da un ejemplo para asignar funciones especiales a los nuevos vehículos, como activar las misiones de taxista o vigilante. Primero agregamos el nombre de nuestro auto, y después el auto que estamos utilizando como base. En mi caso es el Zebra, y el vehículo base es el Caddy. Esto también funciona con los vehículos de emergencia. Para comprobar este punto, yo instalé el coche del FBI con todas sus configuraciones. Voy a agregarlo en este archivo, y voy a utilizar como base al Rancher del FBI. Y guardamos los cambios. Vamos al juego para comprobarlo. Perfecto, ahora podemos activar las misiones de taxista con el Zebra. Y las misiones de policía con el auto del FBI, además de activar su sirena policial. Ahora que saben cómo instalar autos sin reemplazar y sus funciones especiales, seguramente se estarán preguntando, ¿cómo puedo hacer aparecer los vehículos de emergencia en el mapa, sin Car Spawner? El mod que necesitamos se llama Model Variations. Este mod nos permite agregar los vehículos especiales, que no se pueden aparecer con cargrp.dat. Vamos a descargar el mod. Una vez descargado, lo descomprimen como carpeta. Y vamos a mover su carpeta hacia ModLoader. Entramos a la carpeta del mod, y vamos a abrir el archivo, Model Variations Vehicles. Nos vamos hasta abajo, y aquí es donde vamos a poder aparecer los vehículos en el juego. Como su nombre lo indica, este mod nos permite agregar variaciones de vehículos que vamos a utilizar como base. Vamos a abrir unos corchetes. Dentro de los corchetes, vamos a escribir el número de identificación del vehículo que vamos a tomar como base. Regresamos a la página de los autos, y buscamos el vehículo que requerimos. En mi caso voy a usar la FBI Rancher, su número es el 490. Lo voy a colocar dentro de los corchetes. Vamos a agregar la ciudad en donde va a aparecer. En pantalla están viendo las ciudades donde puede aparecer el vehículo, en mi caso quiero que aparezca por todo el estado. Escribimos un signo de igual, y escribimos el número de identificación de nuestro auto sin reemplazar. El coche del FBI que instalé, es el número 1199. Para que ambos autos aparezcan, escribimos el número del auto base de la siguiente manera. Y por último, voy a agregar el camión del FBI, sus configuraciones ya están instaladas dentro de los archivos del juego. Únicamente voy a agregar su número de identificación. Y guardamos los cambios. Vamos al juego para comprobarlo. Aquí de manera misteriosa y nada sospechosa, los tres autos del FBI se aparecieron de repente, esto significa que aparecen correctamente. El camión del FBI es completamente funcional, ya que sus configuraciones se encuentran dentro de los archivos del juego sin usar. Y sí, como son del FBI, van a aparecer cuando tengamos 5 estrellas de búsqueda. Esto es lo mejor de Model Variations, también podemos instalar ambulancias y camiones de bomberos sin reemplazar. Felicidades, aprendiste a instalar nuevos vehículos sin reemplazar para GTA San Andreas, incluyendo vehículos especiales. Quiero agradecer a la página Mixmods, ya que su artículo para instalar nuevos vehículos sin reemplazar fue de gran ayuda para la realización de este video. En la próxima ocasión les enseñaré a instalar armas sin reemplazar, como la patineta, que podemos usar como vehículo. Eso es todo.
Si les gustó el video, los invito a que le den like, lo compartan, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.